Margarita Martínez, profesora de la SPOL, preocupada por la falta de espíritu crítico e investigativo de los bachilleres, propuso, junto a otros profesores, crear un entorno motivador que proteja las mentes curiosas de los niños y jóvenes. Así nace AHA, Parque de la Ciencia, en octubre del 2005, el primer centro interactivo de ciencias del Ecuador y el único semillero de futuros científicos e ingenieros. La razón por la que estoy aquí hoy, queridos amigos, es porque creo en el poder transformador de la educación. La educación cambia a las personas afectan su entorno, los entornos modifican la sociedad. Pero lastimosamente, las experiencias enriquecedoras que crean oportunidades no son comunes a todos. Mis primeras reflexiones sobre estas cuestiones sobre educación, experiencia, oportunidades, se remontan a cuando era una jovencita de 15 años y por razones familiares tuve que cuidar durante mis vacaciones a mi sobrino de 1 año y medio. Mi sobrino tenía muchos juguetes y entre esos tenía unas letras magnéticas que él ponía en la refrigeradora. Y como todos los juguetes él aprendía su nombre, se me ocurrió que también aprenda el nombre de las letras. Sorprendentemente, él aprendió muy rápido todas las letras del abecedario. Entonces se me ocurrió experimentar con la combinación de las letras. Y entonces la M con la A, ma, me, mi. Sin embargo, no mostró mucho interés. Según mi criterio, no estaba aprendiendo y abandoné mi primera experiencia como maestra de lectura. Sin embargo, pocos días después, cuando yo le estaba dando de comer, sobre la mesa había un libro grande de matemáticas y él me dice, tía, ma. ¿Cómo? Sí, ma. Entonces me di cuenta que sí había estado aprendiendo, pero que necesitaba un poquito más de tiempo. Y seguí jugando de tal manera que en pocos meses él aprendió a leer, antes de los 2 años. Y así, más adelante, unos 12 años después, con mi propio hijo, debido a que mi sobrino finalmente tuvo problemas disciplinares, porque cuando a los 4 años él fue al preescolar y le daban las hojitas de trabajo con instrucciones para la maestra, él decía, hoy día vamos a aprender la letra A. Y claro, la maestra tuvo que nombrarlo ayudante de lectura. Entonces, con mi propio hijo, como que el experimento lo gradué un poco y él aprendió a nadar muy temprano, a patinar muy temprano, pero como yo le leía y mi esposo tiene libros y yo tenía libros, entonces él quería aprender a leer. De hecho, era un castigo para él. Yo no te enseño las letras. Entonces se portaba bien. Y mi reflexión era, bueno, los niños son unas esponjas, ¿no? Y no todos tienen esa excelente oportunidad, no todos tienen la experiencia de ser estimulados. Y sin embargo, hablamos de ponerlos a competir. Y entonces, la competencia, ¿no? ¿No funciona? ¿Abajo? ¿Ya? ¿A dónde apunté? ¿Aquí? ¿Arriba? Ok, entonces, ¿cómo se inician las diferencias? A nadie se le ocurriría justo poner a competir en términos de fuerza a un niño desnutrido con un niño bien alimentado. Sin embargo, sí estamos hablando de competir a nivel internacional en términos de tecnología, con niños que son abandonados, que no son estimulados y niños que sí reciben el estímulo. La foto de acá son de niños ya en el Parque AHA que vamos a hablar más tarde. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, las diferencias se mantienen cuando hablamos no solo de desnutrición
para sus cuerpos, sino también para sus mentes. Algunos politécnicos aquí reconocerán a esos profesores. Fueron mis profesores y en un tiempo fueron mis colegas. Y hablábamos de, aunque nosotros recibimos los mejores bachilleres en matemáticas y en física de la ciudad, porque para ir a la Politécnica tengo que ser, perdón, ya me estaba saliendo, tengo que ser casi un genio así, ¿no? Y de todas maneras, ellos cuando estaban en la clase no despertaban su espíritu crítico, ¿no? Eran a veces consumidores pasivos, repetidores de la información. Y entonces, con ellos comenzamos a perfilar y a pensar cuáles deberían ser las características de los bachilleres que nosotros queremos recibir. Y también las características de los profesionales que queremos ofrecer. Y se nos ocurrió, o mejor dicho, salió la construcción de este estribillo. Es un estribillo que queríamos repetirlo a lo largo de toda la carrera. Queremos pensadores de tiempo completo, con imaginación, curiosos, solidarios, sensibles a las necesidades de su entorno, humildes, y eso es muy importante. La humildad es el reconocimiento de nuestras limitaciones y a veces eso es muy difícil de encontrar, pero además atrevidos, es decir, que no sean temerosos, que con tenacidad, ese es otro valor importante, la persistencia, que no se rindan, emprendan proyectos para vivir mejor ellos, pero también para beneficiar a la sociedad. Ok, en el año 2000, mediante un proyecto entre Bélgica y la SPOL, el componente BLIR pensaba en la creación de un centro interactivo de ciencia. Para mí eso fue excepcional, porque había tenido la oportunidad de visitar entornos como bibliotecas y centros interactivos en otros países, en donde veía cómo los niños tenían la oportunidad de tener experiencias enriquecedoras, estimuladoras. Y entonces yo, como dice mi esposo, metida, me enganché en ese proyecto y la SPOL ofreció dar una zona allí, que está ahorita frente al CTI, para un parque interactivo de ciencias. El gobierno, el INFA comenzó a trabajar y soñamos con el primer centro interactivo de ciencia que sería eso, ¿no? Qué hermoso. Pero obviamente eso eran millones de dólares que no los podía poner la SPOL y que esperábamos que el gobierno central o el gobierno seccional los pusiera. Lastimosamente eso se quedó en sueños, pero ya estábamos enganchados y cautivamos a algunos estudiantes y a algunos profesores y comenzamos a pensar en desarrollar exhibiciones, no muy caras, pero que pudieran ser estimulantes para los estudiantes de los colegios, de las escuelas, que los visitáramos, que lleváramos, y queríamos despertar la capacidad de asombro, desarrollar la curiosidad, la creatividad. Queríamos que no sea un asunto de transmitir conocimiento. El niño o el joven debía engancharse en su propio ciclo de cuestionamiento. Entonces, esas fueron algunas exhibiciones y comenzamos con las visitas de los estudiantes de los colegios y también comenzamos a llevar estas exhibiciones a, bueno, lo primero que fue a Loja, después nos fuimos a Jipijapa, después nos fuimos a Santa Elena, a Montecristi y nosotros mismos como profesores decíamos que la meta había cambiado. No queríamos transmitir conocimiento, sino que los estudiantes los crearan. Y el rol de profesor se movía de ser un transmisor a un facilitador del proceso. Construimos exhibiciones, eso era en Loja. Queríamos que los estudiantes gozaran del gol intelectual, ¿no? Usted ha visto cuando los niños, aquí el fútbol es muy común, ¿no? Pero cuando meten gol, ese es el héroe y quieren volver a sentir esa euforia, ¿no? Asimismo, cuando el niño descubre algo, cuando lo entiende, cuando lo domina, entonces se aficiona por eso. Y eso es lo que queríamos producir. Ofrecer experiencias divertidas, estimulantes, alimentar y orientar la curiosidad. Esa es una exhibición del arco romano. Todos esos son proyectos de los estudiantes. Allí vemos en Loja, esta es Etnomorfismos, que es una mezcla de matemáticas con arte. Y nació el nombre de AJA. Fue realmente un concurso en donde algunos creativos buscaban el nombre
Y nos pareció lo hermoso, Parque de la Ciencia, la parte verde, ese fue el logo. Y la idea detrás de la intersección es el momento mágico en que ante un estímulo, una experiencia, uno conecta y dice, lo entendí. Y eso es lo que queremos. Queremos los momentos para nuestros niños, nuestros visitantes. Ese es un giroscopio, atrás está Levanta tu peso, son exhibiciones al aire libre. Cuando logramos tener, ya dejamos de ser nómadas y logramos tener nuestra primera versión de nuestra carpa, fue en octubre del 2006, y comenzamos a recibir visitantes de colegios. También dimos talleres, esos son talleres para profesores de matemáticas. La idea es de que ellos pudieran utilizar esto de lo concreto a lo abstracto. Allí son algunas de las exhibiciones del parque. Ok, ahora, no pudimos tener nuestro gran edificio, pero conocimos una pareja peruana muy interesante, él un doctor en física y ella una doctora en matemática, que en su propia casa recibía a los niños en las vacaciones y les hacía hacer experiencias. Entonces nosotros dijimos, en la SPOL podríamos tener un poquito más de facilidades que en una casa. Nosotros tenemos las aulas, tenemos los laboratorios, tenemos los profesores, tenemos nuestra carpa. Y entonces nació la idea de los semilleros de futuros científicos e ingenieros. Lastimosamente, como la idea que esos cursos eran muy experimentales, necesitábamos materiales, necesitábamos poder financiar a los profesores, entonces salió como un curso, un vacacional financiado. Siempre, de todas maneras, teníamos becas para por lo menos 2 o 3 niños. Ahora, ¿en qué consiste o cuál fue la idea de los semilleros de futuros científicos y ingenieros? El que los niños tuvieran un trabajo participativo, que los experimentos fueran sencillos, con materiales comunes, actividades con baja barrera de entrada. Todos deberían de poder tener éxito en el primer intento, pero con alto techo. Y de ser posible que envuelva la mayor cantidad de los sentidos, para que todas las zonas del cerebro sean estimuladas. Es un curso que ya ha tenido 9 versiones durante 9 años consecutivos, todos los inviernos. Hemos tenido niños, son 5 semanas, todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 9 a 12. Un día juegan con matemáticas, con física, con química, con biología y con ingeniería. Y ese ha sido nuestro producto más exitoso. Aquí hay algunos de los mensajes que nosotros decimos a los niños. No tengas miedo de equivocarte, no te preocupes por el tiempo, no te preocupes por las preguntas, no te preocupes por la respuesta, preocúpate por el proceso. Y esas son algunas de las fotos de los semilleros. De nuevo tengo problemas con que pase. Esos son algunos principios para los profesores. Tenemos que infundir confianza, la autoestima, la seguridad de que sí lo puedo es importante para los niños. ¿Qué pasó? Ok. Yo creo que me ayudan pasándolo. Ok. Allí, otra de las cosas, de las normas importantes en el semillero es que nunca le decimos a los chicos cuál es la solución. Ellos mismos tienen que descubrirla. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer en la educación tradicional. Allí ustedes pueden ver algunas de las experiencias. Pero observen desde atrás. ¿Por qué la moneda no está? Sí está, pero ¿por qué desde atrás no se ve? Porque nosotros conocemos de atrás. Ok, ese es un ejemplo en física, esto es un ejemplo de matemáticas. Y como yo soy profesora de matemáticas, nos vamos a quedar aquí y vamos a darle un breve vistazo de lo que son las actividades en el semillero. Ok, imaginémonos que decimos a los niños que han tenido un accidente de aviación y que hay un resto del fuselaje en el oriente del avión y que ellos tienen que decidir
cómo construir un reservorio de agua. Entonces, imaginémonos que esto es el fuselaje del avión. Ellos pueden decidir construir un cilindro de esta manera o pueden decidir construirlo de esta otra manera. Claro, esto que está aquí, pensemos, ¿no? Mire, esta es la hoja, está feo esto. La dividimos para 2 y después, exactamente congruentes, 2 rectángulos congruentes, y después, a partir de cada uno de estos, formamos 2 cilindros. Un cilindro, este que está aquí, y el otro cilindro, este que está acá. La pregunta es, ¿cuál de los 2 tiene mayor capacidad de almacenamiento? Piensen ustedes, hay 3 opciones, ¿verdad? No me digan, pero piensen. ¿Este es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento? ¿Este? ¿O los 2 tienen igual? Bueno, yo le he hecho esta experiencia en muchos, especialmente en los niños, y la mayoría de los niños dice igual. Hay otros que dicen que es el más alto y unos muy pocos que es este. Bueno, ¿cómo vamos a comprobarlo? Vamos a pedir aquí a mi ayudante y vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vierta aquí arroz, porque si no sería, cuidado, despacito. Bueno, esto es lo que más le gusta a los niños, regar el arroz. ¿Ya? ¿Ok? No, despacito. Entonces, la idea es de que se llene hasta el tope el cilindro. Entonces, la mayoría de los niños hace la construcción, todo lo hacen desde el principio, doblan la hoja, la parten, la pegan, ya, está ahí. Ok, entonces está full el cilindro alto. Y ahora lo que vamos a hacer es que este cilindro más ancho lo ponemos allí y puede levantar eso. Excelente. ¿Y qué pasó? Note que aquí todavía cabe bastante. Entonces, es el cilindro más ancho el que tiene mayor capacidad. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. Si ahora comparo este cilindro y construyo uno que es el doble de alto, significa que ahora doblo mi hoja a 4, así. O la otra opción es que cojo y la pego a lo ancho para que sea el doble de ancho. Ok. Tengo mi cilindro doble de alto, doble de ancho. ¿Cuál tiene mayor capacidad? Claro, ahorita ya ustedes aprendieron, ¿vieron? Aprendieron que es el ancho, pero ¿cuánto más? ¿Será el doble? Bueno, sí, efectivamente es el doble. Y eso es bien importante porque hasta ingenieros cometen el error de decir, a ver, tengo un ducto de desfogue y es de 30 pulgadas de diámetro. Ay, pero es muy caro. Entonces mejor le pongo 2 de 15. Grave error. Es la mitad. Ok, ya me tengo que ir. Lo único que quiero compartir con ustedes es la convicción de que debemos darle oportunidades. Y estoy abierta y espero hombros y manos para seguir llegando a más personas. Gracias.